Buenas noches para todos. El Señor los bendiga. Le damos gracias a Dios por la lluvia, ¿no? Tanto que la necesitábamos porque estábamos, bueno, muchos estaban un poco viendo la situación complicada por los cultivos. Así que le damos gracias a Dios porque a pesar de que llueve, el sol siempre sale para calentar, ¿no? Hermanos, estamos ya finalizando este ciclo de conferencias. Y hoy tenemos la segunda parte de, ¿cómo se llamó el tema anoche? ¿Quién es Babilonia y qué más? ¿Y qué más? ¿Quién es Babilonia ahí? Y sus fases de gobierno. ¿Cómo se gobernó? O sea, es interesante, hermanos, porque vamos a seguir estudiando. Ya nosotros ayer estudiamos, miramos características de Babilonia, pero hoy vamos a ver más con más claridad y vamos a entender un poco la profecía que muchos malentienden y no comprenden. Y aún muchos eruditos de la corporación no la enseñan correctamente, porque han dejado la posición oficial de los pioneros fundadores de este maravilloso movimiento. Así que quiero invitarles para que por favor me acompañen en oración. Queridísimo Padre que está en el cielo, hemos llegado a este lugar para que por favor nos convierta podamos mostrar en el lugar donde estamos que hay un Dios que nos ama y que por misericordia nos enseña estas verdades para salir del error, para salir de la apostasía y para no seguir unidos en ecumenismo. Señor Dios, gracias le damos porque nos ha otorgado a esta hora, Señor, su palabra. Y rogamos que nos dé su Espíritu Santo para que nos ayude a discernir y podamos tomar valor para levantar la voz como trompeta y anunciar al mundo su pecado y al mundo cristiano su rebelión contra su autoridad y contra su ley. Levántenos, guíenos y diríjanos en esta noche, porque lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, vamos entonces a continuar. ¿Quién es Babilonia? Y sus fases de gobierno, la segunda parte. Y empezamos con un texto interesante del Apocalipsis 17, verso 8. El apóstol Juan está contemplando y el Señor le empieza a explicar lo que le estaba mostrando. Dice, la bestia que has visto. La bestia que has visto pasar. Y era. ¿Y qué dice? Y no es. Y es. ¿Y qué mes? Y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida. Tremendo. Porque está señalando que aquellos que se someten, que se admiran, que honran a este poder, dice, cuyos nombres no están escritos ¿desde cuándo? Desde la fundación del mundo, se asombrarán viendo a la bestia que era y no es y será. Acordémonos, hermanos, que Daniel nos presenta 4 fases de la bestia imperial de Roma. Esta Roma imperial, la Roma dividida, la Roma papal, y después de que se cesa la persecución en 1776, 22 años antes, y en 1798, cumplido el tiempo profético, el Papa Pío VI, que muere en cautiverio, después de cierto tiempo
nuevamente, otra vez, la bestia empieza su proceso de restaurar, de sanar su herida. Tenemos cuatro fases de vida de Roma. Pero vamos a ver, hermanos, que no corresponde a estas fases de gobierno, porque aquí vamos a hablar de algo interesante que son las 7 cabezas o los 7 montes. Sigue diciendo verso 9. Esto para la mente que tenga sabiduría, o sea que no todo el mundo la entiende. Las 7 cabezas son ¿qué? 7 montes, sobre los cuales se sienta ¿quién? La mujer. No me voy a detener, quiero seguir avanzando para que después lleguemos al meollo del problema y podamos desmenuzarlo. Verso 10. Y son 7 reyes. ¿Cuántas cabezas son? 7. Que se entiende como 7 periodos de gobierno dentro del Imperio Romano. Pero ahora dice que en este periodo de estos 7 periodos, ¿qué hay? Dice que son ¿cuántos? 7 reyes. 5 de ellos han caído. Uno es, y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Muchos han dicho que estos 7 montes representan a 7, bueno, algunos han dicho que representan 7 naciones. Otros hablan de 7 papas. Y muchos hacen conjeturas. Pero al poder nosotros analizar, dice que hay 7 cabezas, que son 7 periodos de gobierno de Roma, pero dice también que son 7 reyes dentro de esos 7 periodos. Dice 5 de ellos han caído. Uno es qué imperio o qué fase de gobierno existía en el tiempo de Juan. Acordémonos que el Apocalipsis, a lo menos estamos hablando de que oscila entre el año 96 y 100, cuando se dio la visión del libro de Apocalipsis. ¿Qué gobierno o qué sistema de gobierno de Roma estaba reinando? El imperial. Por eso está diciendo, 5 han caído, uno, el imperial, ¿qué dice? Uno es, y el otro aún no ha venido. Pero dice que cuando este aparezca demoraría ¿qué? Un corto tiempo. No me voy a quedar ahí, porque hay que desenvolver esto. Versículo 11. La bestia que era y que no es también ¿qué? El octavo. Ahora mire lo más interesante, hermano, es que sin hablarles no existe un octavo. Escuche bien. ¿Y es de entre qué? Dice que el octavo sale de entre los 7 y va a la perdición. O sea, el octavo es la continuación de Roma. ¿Me estoy haciendo entender? La continuación del que está hablando aquí Juan, dice la bestia que era y no es también el octavo. Y dice que ese supuesto octavo sale de entre los 7 periodos o sistemas de gobierno de Roma. Y dice que va a dónde? Porque este último va hasta que Cristo venga. Ahora, vamos a avanzar aquí. Nuestro hermano y pastor Guillermo Miller, los pioneros, tenían esto claro. ¿Cuál fue el primer sistema de gobierno? Senatorial. Segundo sistema, triranato. El tercero, consular, de los cónsules. El cuarto, decemvirato. El quinto, triunviratos. Aquí se dice que
¿qué? 5 han caído. Uno es, ¿cuál es el otro sistema? Entonces vemos que Roma empieza, ¿cierto? Lo que pasa es que no da tiempo para mirar, para poder analizar otras afirmaciones que muchas personas estudiosas han sacado de su propia mente, que no se aplica al contexto de la Biblia como tal. Entonces, dice, 5 de ellos han caído. ¿Cuál fue el primero? Senatorial, tiranato, tercero, consular, el cuarto, decemvirato, y el quinto, triunviratos. Hasta ahí habían caído estos 5 sistemas de gobierno de Roma. Por eso, ¿cuántas cabezas tiene la bestia que vio Daniel y vio Juan? 7. Y en esas 7 cabezas tenemos 7 coronas. Un periodo de 7 reyes. Entonces sigue diciendo, en el tiempo que Juan está contemplando la visión, entonces estaba la Roma imperial. Ahora, uno es, ¿cuál es el octavo? El otro aún no ha venido y es necesario que dure breve tiempo. Estos son los 10 reyes. Acordémonos que Roma, como les digo, empieza siendo imperial, porque cuando Cristo viene, Roma era imperial. Cuando Cristo nace, esta Roma imperial se divide en reinos y después se vuelve a unir a través del ministerio papal. Acordémonos que Clodoveo, rey de los francos, se somete ¿a quién? Al Papa. Y entonces, en el año 508 y en el año 538, entonces el Papa termina haciendo su estrategia, destruyendo a las otras 3 tribus que no se sometieron a él. Muy bien, vamos a seguir. Vemos clara la posición que tenían los pioneros. Ahora, en este libro, Daniel y Apocalipsis, del pastor Urias Smith, en el capítulo 18, en la página 579, es interesante la explicación que los pioneros tenían de esto. Las 7 cabezas, se explica que las 7 cabezas son, primero, 7 montes. ¿Qué más? Y luego, 7 reyes o formas de gobierno, pues la expresión del versículo 10, y hay 7 reyes, debería decir, y estos son 7 reyes. Sigue diciendo, 5 han caído, dice el ángel, o han pasado. Uno es, el sexto estaba entonces reinando. Otro iba a venir y continuar por un corto espacio, y cuando la bestia reapareciera en su carácter sangriento y perseguidor, iba a estar bajo la octava forma de gobierno. Pero esta octava forma de gobierno salía de entre los 7 que iba a continuar hasta que la bestia fuera ¿qué? A la perdición. Sigue diciendo, las 7 formas de gobierno que han existido en el Imperio Romano se suelen enumerar de la siguiente manera. 1, la primera fue real. Segundo, consular. Tercero, decemvirato. Cuarto, dictatorial. Quinto, triunvirato. Y sexto, imperial. Y la séptima, ¿cuál era? La papal. Los reyes, los cónsules, los ¿de qué? Los decemviros, los dictadores y los triunviros, gracias, habían desaparecido en la época de Juan. ¿Está claro? Estos 5 sistemas
habían desaparecido y había uno que estaba en pie, que era el sistema imperial, el sistema de gobierno imperial dentro de Roma. Entonces, si eso era así, ¿cuántos sistemas de gobierno faltaban para que cayera totalmente? Faltaba uno. Dos sí, pero faltaba uno. ¿Cuál era? Vamos a seguir. Dice, él vivía bajo la forma imperial. Dos más iban a seguir después de su tiempo. Uno iba a durar un corto tiempo, por lo que no se suele contarse entre las cabezas, mientras que la última, que suele denominarse séptima, es en realidad la octava, porque es una sucesión, es una continuación. ¿Estamos claros hasta aquí? ¿Sí está quedando claro, hermanos? ¿Está quedando claro? ¿Por qué está enredado, hermano? No, hermano, está enredado para el que quizás el que no lleva la secuencia de lo que estudiamos ayer. Pero voy a volver a repetirle en otras palabras. Al apóstol Juan se le muestra que el Imperio Romano iba a atravesar por 7 periodos de gobierno. Vimos los primeros 5. Aquí están. El primero que empieza Roma es en la fase de gobierno real. El segundo es la fase consular. La tercera, semvirato. La cuarta, dictatorial. La quinta, fase de gobierno de Roma, triunvirato. Y la séptima era la imperial, en la que Juan se hallaba cuando recibe la visión. Y la sexta tenía que dar paso a el gobierno papal, o la fase de gobierno papal, o la Roma papal, como se conocía antes, la Roma pagana. Entonces, hermanos, muy bien. Por ejemplo, dice, los reyes, los cónsules, los decemviros, los dictadores y los triunviros habían desaparecido en la época de Juan. O sea, Dios le está mostrando a Juan el periodo de gobierno de esta bestia. Porque Roma es representada también por una bestia, por un dragón. ¿Por qué es importante conocer esto, hermanos? Porque es importante, dentro del contexto de saber quién es Babilonia, es también mirar cómo ha sido su sistema de gobierno y las fases de gobierno que ha tenido, cómo ha sido su administración y su desarrollo. No sé si hasta aquí ha comprendido, hermano Víctor. Un poquito. Bueno, Dios, oraremos al Señor para que el Espíritu Santo le ayude a comprender un poco más. Dice entonces, Juan vivía en la forma imperial, en la sexta. Dos iban a seguir después de su tiempo. Uno iba a durar un corto tiempo, por lo que no se suele contarse entre las cabezas, mientras que la última, que suele denominarse la séptima, es en realidad la octava. Quiere decir, es una manera de entender que ¿cuántos iban a haber? 7. Se le cuenta octava porque es la continuación de Roma. No es algo diferente. Es como decir, cuando en 1798, hermanos, cesó la persecución y el Papa Pío VI fue llevado en cautiverio. Después de eso, conocemos que al papado se le da el Estado Independiente Vaticano. Y vuelve otra vez el Vaticano a salir ¿a dónde? A salir al escenario. Pregunto, ¿esa fase del Vaticano es una nueva o era la continuación de la misma que empezó en el año 508? Era la misma. No podemos decir entonces que era un periodo, que era una cabeza diferente. Era la misma. ¿Sí queda claro? Debemos
quedar claro en esto, hermanos. Sigue diciendo, la cabeza que debía suceder a la imperial y continuar por un corto tiempo, no podía ser la papal, porque esta ha continuado más tiempo que las demás puestas juntas. Quiere decir, se está diciendo que la cabeza que más ha demorado tiempo, ¿cuál era? Y que iba a demorar, pues la papal. Por lo tanto, esta cabeza no podía ser la papal. Ahora lo que dice, entonces entendemos, por lo tanto, que la cabeza papal es la octava y que entre la imperial y la papal intervino una cabeza de corta duración. Vamos a ver cuál es. En cumplimiento de esto, leemos que después de que la forma imperial había sido abolida, un gobernante que con el espacio de 60 años renovó a Roma bajo el título de Ravenna. Así tenemos el vínculo de conexión entre las cabezas imperial y papal. Este fue el periodo que más demoró tiempo. Este fue el que menos demoró. No, el de arriba. Ah, la imperial, claro. Este fue el que más demoró. El que más demoró, claro. Sigue diciendo, la tercera fase de la bestia que era y no es y aún es el poder romano bajo el gobierno del papado. Tiene que quedar claro. Y en esta forma asciende desde el pozo sin fondo o base de su poder en pretensiones que no tienen más fundamento que una mezcla de errores cristianos y supersticiones paganas. O sea, quiere decir, todo esto ha surgido y todo este gobierno en medio de una mezcla de paganismo e idolatría. ¿Está quedando claro hasta aquí, hermanos? Muy bien, vamos a avanzar entonces. La descripción, o sea, las 7 cabezas quedaron claras. ¿Qué son las 7 cabezas? 7 periodos de qué? De gobierno de Roma. ¿Cuántas habían pasado hasta que Juan recibió la visión? 5. ¿Cierto? ¿En qué periodo estaba Juan de la fase de gobierno de Roma? En la Roma imperial. Quedaba faltando entonces las otras 2. Venía la Roma papal. Pero antes de la Roma papal había un periodo de, ¿cómo se llamó el rey? Exarca. No se les olvide. Ahora, descripción del ángel a Juan. Apocalipsis 17:12. Y los 10 cuernos que has visto son ¿cuánto? 10 reyes que aún no han recibido el reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Vamos a ver qué dice. Los 10 cuernos, como se ha mostrado, representan los reinos de Europa papal. Es decir, los reinos que han estado o están ahora bajo la especial influencia del papado. ¿Y dónde está el Papa? ¿Dónde está su ciudad? En el centro de Europa, en el centro de Italia, el Estado Independiente Vaticano. Los cuernos existen al mismo tiempo, ya que representan al Imperio Romano dividido. Entonces, ¿qué representan los cuernos? El Imperio Romano dividido. Y estos 10 reyes, ¿la qué? El continente europeo. Pero lo que principalmente nos preocupa en este momento
es con referencia a la boca dada a esta bestia que pronuncia grandes palabras y blasfemias. Acuérdese que está una bestia que se le muestra a Daniel, y Daniel ve que esa bestia tiene ¿cuántos cuernos en la cabeza? 10. Pero dice que dentro de los 10 se levanta un cuerno tan pequeñito, pero que hablaba cosas grandes. Vemos nosotros cómo la división de Roma le da entrada al imperio romano papal. ¿Y por qué dice que habla grandes cosas? Porque empieza un periodo sanguinario, idolátrico, pagano, durante 1260 años. Seguimos. Esto debe de representar al Papa. Perdón, esto debe representar al Papa afirmando, sus arrogantes pretensiones de gobernar la Iglesia de Dios y determinar las doctrinas de la Biblia. Esta boca, como se ha mostrado, es la misma que la del cuerno pequeño de Daniel 7:8. El Papa, así simbolizado, ha pensado cambiar los tiempos y leyes, y aún mantiene esa pretensión, y ha hablado y todavía habla grandes palabras de rebelión contra Dios. Dice ser vicario de Dios y decretado que es infalible. Él mismo ha decretado que es infalible. Adorar a la bestia es rendir obediencia a su reclamo como preferencia al Dios de la Biblia. Quiere decir, él quiere que lo reconozcan como se reconoce a quién, a Cristo. Y por eso sacó un día falso, para que también lo vean que él es Dios. Así como Dios creó el sábado y que tiene su sello de creador, así el Papa sacó el domingo por mandato de Satanás, para que también lo reconozcan a él como qué. Para que también lo reconozcan a él. Ahora, hermanos, es interesante hasta aquí. Nosotros hemos entendido que este poder, ¿qué iba a hacer? ¿Qué iba a hacer este poder, hermanos? Según lo dicta, iba a cambiar los tiempos y ¿qué más? Estamos viendo cómo hablaba grandes cosas. Ahora dice, los 10 cuernos, óigase bien, los 10 cuernos, entre el año 356 y el año 483 después de Cristo, se dividió en 10 reinos. ¿Quién se dividió en 10 reinos? Roma imperial. Y los 10 cuernos son 10 reinos que surgieron de este imperio romano. ¿Cuándo? ¿Entre qué tiempo se divide Roma? No olvidemos esta fecha, hermano, porque le voy a decir algo. Es interesante, hermanos, entender que hay personas que están haciendo un mal concepto de esto. Ahora, repetimos, los 10 cuernos entre los años 356 y 483 de Cristo. Dice aquí entonces, se dividió en 10 reinos, como se observa en las observaciones del capítulo 2. Por lo tanto, los 10 cuernos son 10 reinos que surgieron de este imperio, del imperio romano. Ahora, Apocalipsis 17:13 dice lo siguiente. Estos tienen, oiga con esto, miren hermanos, aquí hay una unidad de propósito malévolo. Dice, estos tienen un mismo propósito. ¿Qué tienen ellos? Y entregarán ¿qué?
su poder y ¿qué más? autoridad ¿A quién? a la vez. Al papado. ¿Quién colocó al papado en el trono donde está? La Biblia dice que fue Satanás. Por lo tanto, estos tienen el mismo propósito que tiene Satanás también. ¿Y cuál es? Que todos le entreguen su dominio. ¿A quién? Al papado. O sea, en pocas palabras, sistema de gobierno centralizado. Un nuevo orden mundial. Un solo mandatario, una sola religión. ¿Cierto? La Unión Europea le ha entregado de una u otra manera su autoridad al papado también. Sigue diciendo, hermanos, 14, pelearán contra el dragón. Mire que aquí está hablando, perdón y le digo, aquí está hablando de una unión. Una unión. Dice que todos se unen. ¿Para qué? Para un propósito. Pelearán contra el Cordero en la persona de sus siervos. ¿Y qué va a hacer el Cordero? Él los va a vencer, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Ahora pregunto, ¿y los que están con Él, cómo son reconocidos? Y los que están con Él son llamados elegidos y fieles. Hermanos, nosotros podemos darnos cuenta, hermano, que a través de la historia, Babilonia ha intentado usurpar el gobierno, el trono de Dios. Se ha hecho pasar por Dios y ha engañado a una cantidad de personas. Y muchas almas sinceras creen, juran y están convencidas de que están rindiéndole homenaje a un ser que Dios puso en esta tierra. Pero desafortunadamente no fue un hombre que Dios puso. Dios puso un pueblo. Y este pueblo se identifica por el mensaje y la doctrina que tienen. Por lo tanto, esta es la descripción de un gobierno satánico, una religión paganizada, una religión de apostasía que ha llamado a hacer una unión. ¿A dónde termina la unión que ha llamado a hacer? Van a pelear contra Cristo. ¿Y cómo lo están haciendo? Sencillo. Ellos han sacado un sistema de leyes. Ellos han creado un sistema de gobierno donde no aparece Cristo. Han creado una agenda donde en la agenda no aparece Cristo. Han creado un pacto o plan educativo donde en el discurso del señor Francisco no aparece Cristo. Ni siquiera aparecen leyes. Entonces, esta bestia o este cuerno que hace grandes cosas, se hace pasar por Dios, usurpa, ¿cierto?, en la mente de las personas a Dios y hace que todos le adoren. Tira por el suelo los mandamientos de Dios, porque nosotros sabemos que así es. Y lo dijimos ayer. Quitó uno, ¿cuántos quedaron? ¿Qué mandamiento quitó? La adoración a las imágenes. Y para que quedaran 10, ¿qué hizo? Para que quedaran 10, ¿qué hizo? Si había 9, porque quitó uno. Sencillo, cogió el 10º mandamiento y lo dividió. No codiciarás nada de tu prójimo y no codiciarás la mujer de tu prójimo. Santificar la fiesta fue el cambio que hizo del día sábado al domingo. O sea, fue un cambio que se hizo. Hermano, y este gobierno, este poder, se arroga tantos atributos que hace que los moradores de la tierra, los reyes y los mercaderes le rindan tributo. Pero el propósito de toda esta unión es que van a pelear contra el Cordero, porque así lo dice Apocalipsis. Ahora, si van a pelear contra el Cordero, ¿con quién tienen que pelear primero en la tierra? Contra el pueblo de Dios, porque pelean contra el Cordero en la persona de sus siervos y de sus siervos fieles.
Entonces es interesante, hermanos, conocer de dónde viene este poder babilónico, quién es Babilonia hoy, cómo ha sido su proceso y qué espíritu la mueve y quién la levantó. Ahora, es interesante que el mismo Daniel ahorita lo dice. Apocalipsis 17:15 dice, y me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta, ahora aparte de ser adúltera o fornicaria, a Babilonia se le llama ¿cómo? Ramera. Son pueblos, muchedumbre, naciones y lenguas. Por eso afirmamos que este poder papal está sentado en el centro de Europa. Italia, en el centro de Italia. 16. Y los 10 cuernos que vistes en la bestia, estos aborrecerán ¿a quién? ¿Por qué? Y la dejarán asolada, desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. La sentencia de este poder es que Babilonia al final va a ser destruida y todos los ecuménicos babilónicos que sigan aliados a ella y que no escuchen la voz del llamado que Dios hace a salir de la apostasía, pues lastimosamente van a compartir el mismo destino de ella. Hermano, esto no se trata de que yo le tenga rabia a X o Y persona, o de que a mí no me guste tal religión. Esto es una cuestión de vida o muerte, porque quien está hablando aquí es el Cordero a través de su siervo Juan, y que este mensaje ha sido enviado a las iglesias. Y este mensaje es para el mundo. El mundo tiene que despertar y tiene que entender que no pueden seguir adorando a Francisco, porque Francisco ha sido colocado por el diablo. Él es el jefe de los jesuitas. Y con todo dolor, hermanos, duele decirlo, pero es la verdad. Pero la iglesia que tanto aman, la iglesia llamada católica, que ha albergado a tantos sinceros, bíblicamente dice que él ha levantado es el diablo, hermanos. No lo ha levantado Cristo, pero hay sinceros ahí, como hay sinceros entre los evangélicos. Y a ellos es necesario predicarle este mensaje para que se cumpla la palabra de Apocalipsis 18:4. Salid de ahí, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Al final de la historia, Babilonia recibe las plagas que caen sobre ella. Y nos dimos cuenta ayer, ¿quiénes son los primeros que reciben las plagas? Los cristianos que profesaron la verdad y se apartaron, y que le dieron tributo y homenaje a la bestia. ¿Quién es la mujer que está sentada sobre la bestia? Que la Biblia lo diga. Apocalipsis 17:18. Y la mujer que has visto es la gran ciudad. Ahora dice que esta mujer es una ciudad. Y la palabra mujer en profecía, en términos de Babilonia, es una iglesia impura, una iglesia pagana. Dice que reina sobre los reyes de la tierra. ¿Usted sabe qué significa esto? Que Babilonia está reinando ¿sobre quién? No dice con ellos, dice sobre. Quiere decir que ella está por encima de los reyes, porque Babilonia, porque esta ciudad es la que dirige a los reyes de la tierra, dirige a los presidentes y gobernantes del mundo. Esto es lo que está diciendo. Vamos así. Por eso dice, y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre. Sobre significa que está por encima, que ella es la que manda y lidera. Ni siquiera son los gobernantes, ella es la que manda. Hermano, voy a decir esto con todo el respeto. Cuando el señor Petro se iba a lanzar a la candidatura de la presidencia, el señor Petro fue al Vaticano, y cuando un servidor supo que fue al Vaticano, quizás no sé si hubo otro, pero creo que fue uno de los primeros que dijo: Petro va a ser presidente. Porque todo gobernante que va y se humilla al Vaticano, el Vaticano lo ordena como gobernante. ¿Sabe dónde se deciden quiénes van a ser los presidentes del mundo?
en las cafeterías de Roma. ¿Sabe que ese cónclave que hacen es una payasería? Porque es en las cafeterías de Roma donde deciden quién va a ser el próximo papa. No es en el cónclave. Ese es un juego, es una mentira que le han hecho creer a la gente. Hermano, el mundo está lleno de mucha corrupción. Y lo más tremendo es que los señores jesuitas, creados por el señor San Ignacio de Loyola, un cura, y que lo creó con una compañía de religiosos militares, la hizo con el propósito de pelear contra el Cordero, matar y acabar con los cristianos que no estaban y que no están de acuerdo con su política de paganismo y de terror. Entonces, hermano, queda claro entonces quién es esta mujer. Dice que es una ¿qué? Una ciudad, y que esta ciudad está gobernando sobre los reyes de la tierra. Dice también, ¿cuáles son sus características para identificarla y saber quién es hoy Babilonia? Bueno, vamos a preguntar entonces al mismo apóstol Juan. Hermano Juan, contéstanos por favor. Y lo va a hacer a través de Apocalipsis 17:4. Y la mujer estaba vestida de púrpura. ¿Cuál es el púrpura? El morado. ¿Y qué más? Y escarlata. ¿Qué otro color es el escarlata? ¿Cuáles son los dos colores oficiales del Vaticano? El morado y el rojo. Y acuérdese que la Iglesia Católica se define por órdenes. La orden de los marianos, la orden de los agustinos, la orden de los... Todo se define por órdenes porque la Iglesia Católica, aunque no lo crea, tiene un orden militar. Y si no me lo quieren creer, léanse libros sacados por los mismos jesuitas católicos. Uno de esos se llama La vida secreta de los jesuitas. Otro se llama Cortinas de humo. Otro se llama La monita secreta. Otro libro que aclara mucho, que es muy interesante, que habla de los terroristas en Estados Unidos. Es interesante, hermano, que le prestemos atención porque ellos mismos, Malaquías Martín, también es otro, el jesuita, que reveló muchas cosas del Vaticano y en extrañas circunstancias muere. Entonces, hermanos, vuelvo y le repito, no es que le tengamos rabia a la Iglesia Católica. Perdón, no es que le tengamos rabia a los miembros, a los feligreses de la Iglesia Católica. No, nosotros queremos que ellos conozcan la verdad y se salven. Nosotros estamos en contra de los prelados, los cardenales y de todo este andamiaje de líderes corruptos que están manipulando la conciencia de los católicos sinceros, hermanos. Así que si en esta noche hay católicos que nos están escuchando, quiero que sepan que nosotros como adventistas históricos no le tenemos rabia a ellos. Que lo que queremos es que presten oído a la verdad y puedan conocer que están unidos a una organización que fue levantada desafortunadamente por el diablo. Y que su origen es un origen más militar que santo. Eso tiene que entenderse claramente. Ahora, sigue diciendo. Y la mujer que estaba vestida de púrpura y escarlata. ¿Y qué más tenía? Adornada ¿de qué? De oro y de piedras preciosas. Ustedes conocen, cuando usted entra a Roma, en Roma se encuentran las joyas y las reliquias más costosas de toda la historia del mundo. ¿Cuánto creen ustedes que cuesta y lo bonito que es la mera crucecita donde supuestamente la tienen y hay esmeralda, rubí, todo eso está pegado ahí? Si usted se va a las investigaciones, las mismas revistas de Estados Unidos dan informes de que con algunos elementos del Vaticano, que no sería mucho, tendrían para acabar con la pobreza en el mundo. Y les quedaría harto dinero todavía. Pero honestamente no lo quieren hacer y no lo van a hacer. Ahora escuche bien.
y de perlas, y tenía en la mano, ¿qué tenía? Y yo pregunto, ¿quién es el que ha salido con un cáliz de oro en la mano los domingos? El Papa. Ahorita ya no lo están usando en algunas partes porque ellos son estratégicos. Ahora los curas están predicando como los evangélicos y se sienten sermones más evangélicos que católicos. Por eso hoy no hay diferencia entre un evangélico, un adventista de la corporación y un católico, cura. O sea, no hay diferencia entre un pastor evangélico, un pastor adventista y un cura católico, porque tienen el mismo estilo. Claro, como la Iglesia Católica tiene desafortunadamente una historia oscura y negra de cómo masacró y mató al pueblo de Dios, ahora ellos le han cambiado la cara. Ahora ellos son amigos, predican igualito que lo predican los pastores evangélicos, y ahora predican de la gracia, del amor, de la bondad, y para que a usted se le olvide de dónde viene y quién lo originó. Sigue diciendo, y este cáliz estaba lleno de las abominaciones y de las inmundicias de su fornicación. O sea que este cáliz estaba lleno de falsas doctrinas. Y ese cáliz lo beben todos en el mundo, no solamente los mandatarios, sino que yo fui católico, porque la religión, cuando yo nací, hermano, la religión que yo conocí fue la católica. De hecho, yo iba a estudiar para monaguillo porque quería ser sacerdote. Sí, señor. Ay, no le he hecho mentira, mi mamá me levantó con la Iglesia Católica. Yo era uno de los que pagaba manda, de los que iba ahí esclavos a San Martín de Loba y a de Porras y todo eso. Sí, desafortunadamente, hermano. Claro, y el que iba ahí cuando el otro se flagelaba y botaba sangre, ahí pobrecito, el viacrucis del Señor. Y cuando recibía la hostia, yo creía que literalmente me estaba comiendo el cuerpo de Cristo. Y entonces cuando la comía, yo me creía santo, porque había recibido el cuerpo de Cristo. Que eso le llaman la sustantación. Quiere decir que cuando se da la hostia, el cura católico literalmente está dando el cuerpo de Cristo en la boca de las personas. Y eso creen las personas que lo... Por eso es que muchos católicos sinceros dicen que tienen inmortalidad. Listo, hermanos, vamos a seguir. Ahora, mira lo que dice el conflicto de los siglos, hermanos. Hola. Mira lo que dice el conflicto de los siglos en la página 370, 71 y capítulo 22. La mujer Babilonia está descrita como vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro y de piedras preciosas y perlas, teniendo en su mano un cáliz de oro lleno de abominaciones, es decir, de las inmundicias de sus fornicaciones. Y en su frente tenía un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras. Eso lo hablamos ayer, que la Iglesia Católica es Babilonia y las hijas son todas las organizaciones evangélicas que se hacen llamar protestantes, incluyendo a la corporación adventista que se unió a Roma. Se ha convertido en una hija de Babilonia. La potencia que por tantos siglos dominó con despotismo sobre los monarcas de la cristiandad es Roma. Escuche bien que viene la descripción. La púrpura y la escarlata, el oro y las piedras preciosas y las perlas describen como a lo vivo la magnificencia y la pompa más que reales de que hacía gala la arrogante sede de Roma. Entonces, esta es una descripción del Vaticano. Mire, los cardenales, ¿de qué color visten? Visten de rojo con negro. Creo que son los cardenales. Creo que son los cardenales, si no estoy mal.
Tenemos también los monseñores. Ah, no, los monseñores son los que visten de rojo con negro. Los cardenales visten de un color así como rojizo y se colocan un gorro aquí en la cabeza. Claro, hermanos. Mire, la Biblia no se equivoca. La Biblia está diciendo realmente que la iglesia católica es Babilonia. O sea, no es un argumento que nosotros estemos dando porque creemos que así lo dice. No, es que ella lo dice. La Biblia no necesita que alguien diga que lo que dice es cierto, porque ella es cierta. La Biblia es absoluta, no es relativa, porque hoy en el mundo secular pagano o en la teología pagana, hoy se dice que la Biblia es relativa. O sea, que no quiere decir que todo lo que está escrito es realmente literal o cierto. ¿Y sabe qué dicen con eso? Que entonces Dios puede equivocarse en lo que dice. Sigue diciendo, y de ninguna otra potencia se podría decir con más propiedad que estaba embriagada de la sangre de los santos, que de aquella iglesia de aquella iglesia que ha perseguido tan cruelmente a los discípulos de Cristo. Se acusa además a Babilonia de haber tenido relaciones ilícitas con los reyes de la tierra. La iglesia católica se unió con el poder secular, se unió. Hola. Yo creo que ahora sí es la fila. Están cargando allá. Entonces, seguimos diciendo, hermanos. Dice que se acusa además a Babilonia de haber tenido relaciones ilícitas con los reyes de la tierra. O sea, unión con el poder civil. Sigue diciendo, por su alejamiento del Señor y su alianza con los paganos, la iglesia judía. Mire de dónde nace, hermanos. Mire, de dónde nace el catolicismo, hermanos. De dónde nace la religión católica. Estoy hablando de religión como tal. Por su alejamiento del Señor y su alianza con los paganos, la iglesia judía se transformó en ramera. Roma se corrompió de igual manera al buscar el apoyo de los poderes mundanos y por consiguiente recibe la misma condenación que todas. ¿Está claro, hermanos? ¿Sí está quedando claro, hermanos? Sigue diciendo. ¿Qué anuncio da Dios a los moradores de la tierra? Apocalipsis 18:2. Mira, hermanos, el mensaje de los últimos días que deberíamos nosotros estar proclamando. Que deberíamos nosotros estar proclamando en este tiempo. Y clamó con voz potente. Ojo con esta palabra. ¿Cómo dice la Biblia que clamaba el ángel? Con voz potente. Vamos a hacer algo. Diciendo, escuche esto. Caída, caída. Ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. ¿Qué es lo que hay en el Vaticano? Desgraciadamente lo digo, hermanos, no por ofender a nadie, pero ¿qué es lo que está dirigiendo la Iglesia Católica, hermanos? Está diciendo claramente, dice que el ángel clama diciendo, ha caído la gran Babilonia. ¿Y qué tiene? Y se ha hecho habitación de demonios. Habitación significa que viven ahí. Y si ellos viven, ¿no será que ellos son los que mandan? Claro. ¿Y qué más? Y guarida. O sea que es un lugar de guardar todo espíritu inmundo y es albergue de toda ave inmunda y aborrecible. O sea que en su medio lo que hay es que inmundicia y abominación, cosas que Dios no avala. Entonces, ¿por qué
Y yo invito al católico sincero, yo invito al cristiano católico sincero que quiere ir al cielo, que no siga papas, que siga la verdad de la Biblia, que no siga lo que dicen los hombres, que estudie la Biblia y que se dé cuenta que la historia habla y dice quién está dirigiendo el catolicismo hoy. No es Dios. Porque Francisco es el jefe de los jesuitas. Y si no saben, estudien la historia para que vean que los jesuitas fueron los que crearon la Santa Inquisición mal llamada, en la cual mataban al que no pensaba igual que ellos. Y eso se va a volver a repetir. De hecho, ya estamos en una Inquisición pacífica. ¿Sabe cuál es? Unámonos todos como hermanos, ecumenismo. Apocalipsis 18:3. Sigue diciendo el ángel: porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Todas las naciones quiere decir ¿quiénes? ¿Quiénes? Los que viven, los habitantes, los más insignificantes, los hombres y mujeres y niños. Dice, ¿qué más? ¿Quiénes más han fornicado con ella? Los reyes de la tierra, que son ¿qué? Los presidentes y gobernantes. ¿Quiénes más? Y los mercaderes de la tierra se han enriquecido. O sea, el mercado mundial, que está controlado por los jesuitas, ¿qué dice? Tiene también su asidero con ellos. O sea, aquí no se salva nadie. Todos están untados. Ahora dice, se han enriquecido con la potencia de sus deleites. Acordémonos, hermanos, que Roma le ha prestado gran cantidad de dinero casi al mundo entero. Y el mundo entero está en deuda con el Vaticano. Estados Unidos le debe al Vaticano. Hermano, mire, Roma es una ciudad rica. El Vaticano es una ciudad que tiene dinero en cantidad, hermanos. Pero vaya, estudie la historia, cómo Roma se ha enriquecido, matando, torturando, desterrando familias en el pasado. Váyase a Wikipedia, váyase a Google y meta la palabra historia de Babilonia, historia de la Iglesia Católica, para que vea que le sale todo eso. Nosotros no estamos denigrando, ni acusando, ni estamos condenando a los católicos sinceros, no. Ni estamos atacando a los evangélicos sinceros, no. Estamos invitándolos a que escuchen, estudien por sí mismos la Biblia y puedan entender que para ellos hay esperanza, que Dios también murió para ellos, pero ellos, al igual que nosotros, tendrán que vivir y tendremos que vivir un acercamiento personal con Cristo para poder ir al cielo. La Iglesia Católica no va a salvar a nadie. La Iglesia Adventista Corporativa no va a salvar a nadie. Los pentecostales no van a salvar a nadie. Los testigos de Jehová no van a salvar a nadie. Los cuadrangulares, los trinitarios, nadie va a salvar. Solamente quien nos va a salvar es Cristo. Y todo el que quiere ir al cielo tendrá que obedecer los mandamientos de Dios, incluyendo el sábado. Porque sin la ley no hay cielo. Sin la justicia de Cristo no hay cielo. Sin el sábado no hay cielo. Y lo más tremendo, sin salud no hay cielo. Porque Dios se interesa en nuestra salud también. Y la Biblia nos enseña que debemos alimentarnos correctamente. Esto no es una cuestión de los adventistas de históricos, no. Esto es una orden de Dios a través de la Biblia. Por eso Dios ha dicho qué alimento hoy en este tiempo último se debe consumir. Pero muchos de nosotros decimos, todo lo que bote sangre, venga para la boca. ¿Y quién no sabe que la carne está enferma? Tiene gérmenes y bacterias. ¿Quién no sabe que nos morimos y nos matamos por la boca? ¿De dónde viene el cáncer, las úlceras, el colesterol, los parásitos? Vienen del consumo de carnes enfermas, llenas de puros parásitos y químicos. Y todo eso nos lo estamos comiendo. Y eso nos está matando. Y los centros de salud, los doctores, los médicos, se están enriqueciendo a costillas de nosotros. Porque Dios ha dicho,
Os doy toda planta que da semilla y que sirve para comer, y todo árbol en que hay semilla y tiene fruto, os serán para comer. Y fue así. Y a los animales de la tierra le dijo, toda planta verde os será alimento para ellos. En ningún momento Dios dijo que el hombre tenía que comer carne. Pero entonces para atacarnos, ¿qué dicen? Es que ustedes prohíben la carne, por eso no me gusta. No. Yo no escribí la Biblia. Los historicistas no escribieron la Biblia. Es que hay un problema. Ninguno de nosotros escribió la Biblia. O yo pregunto, ¿alguno de aquí vio a alguno de los apóstoles escribir la Biblia? Los evangelios. No, yo creo que no. Nosotros aceptamos lo que está escrito por fe y lo obedecemos como el Señor manda. Que tenemos problemas, sí. Que tenemos luchas internas, sí. Pero a pesar de eso, queremos ir al cielo y por eso tratamos de conformar nuestra vida con lo que la Biblia dice. Pero este poder babilónico no conforma su vida, porque este poder babilónico dice, tú eres libre. Come lo que quieres, viste como quieres, habla como quieres, gózate la vida como quieres. Tú trabajas y te matas, embriágate, diviértete, mátate a través de los vicios. Eso hace Babilonia. Una religión que no me exige cambio. Es una religión legalista y chévere. El mensaje de Juan el Bautista es para hoy: arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué Dios dicta sentencia contra Babilonia? Apocalipsis 18:5. Porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. ¿Qué es pecado? Primera de Juan 4:3, ¿qué es pecado? Transgresión de la ley, que son los mandamientos de Dios. ¿Por qué Dios dicta sentencia contra Babilonia, contra la iglesia católica? ¿Por qué dicta sentencia contra las rameras, las hijas de la iglesia? Porque todas se han apartado de la lealtad a los 10 mandamientos. Cometer pecado significa rechazar los mandamientos de Dios. Dios dice es el sábado, Babilonia dice es el domingo. Dios dice no adoréis imágenes, Babilonia dice sí, porque las imágenes te van a salvar. Dios dice Cristo es nuestro abogado y único intercesor, entonces Babilonia dice ahora no, María es nuestra intercesora. Los santos son nuestros intercesores. No, querido. Dios dice que las personas van a ser destruidas, aquellas que no acepten la verdad y se unan al diablo, van a ser destruidos por fuego que desciende del cielo. Pero Babilonia dice, no, eso es mentira, eso no va a pasar. Sigue viviendo la vida chévere, no cambies, haz lo que yo te digo. Y vuelvo y le repito, cuando nosotros nos levantamos a predicar, el diablo se levanta también para callar la boca. Pero aunque nos maten, hermanos, ténganlo claro, nunca podrán acallar la palabra de Dios. Pablo fue apedreado en ciertas circunstancias y después de que Dios le restauró la salud, enseguida se levanta y va a la ciudad a dar testimonio de que la palabra de Dios nunca puede ser coartada ni va a ser muerta. Nos dimos cuenta ayer que el papado trató de destruir la Biblia, pero ¿lo logró? No lo logró. Dios reservó siempre a un pueblo y ha tenido un pueblo fiel a través de la historia. Verso 6, Apocalipsis 18. ¿Qué dice ahora? Dadle a ella como ella os ha dado y pagadle el doble según sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, preparadle a ella el doble. O sea, como ella persiguió y mató, haced lo mismo con ella. Como ella adulteró, entonces de la misma manera pagadle. Como ella actuó, recibirá su sentencia, porque el Señor dice a través de Salomón en Eclesiastés 14, ubíquenme, 12:14. Porque Dios traerá toda obra a juicio, sea buena o sea mala.
Y en 2 Corintios, capítulo 5, verso 10, dice el apóstol Pablo, porque toda rodilla se doblará y toda lengua confesará a Dios. Dice así, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo y tendremos que dar cuentas por lo que hicimos mientras estábamos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Quiere decir por lo que hicimos estando vivos. Verso 7. Cuanto ella se ha glorificado y no a Dios, y ha vivido ¿en qué? En una vida desordenada, sin Dios. Tanto darle de tormento y llanto, porque dice en su corazón, estoy sentada como reina y no soy viuda y no ve de qué. Esto es lo que dice, hermanos, el Vaticano. O el diablo a través del Vaticano, ¿no? Sigue diciendo, verso 7, por lo cual en un solo día vendrá sus plagas. ¿Qué es lo que va a recibir Babilonia? O sea que las plagas van a ser ¿para quiénes? Para los religiosos paganos, para los que se rebelaron contra Dios y no quisieron escuchar su verdad. Escuche bien, al final de la historia, hermanos, tanto ateos como no ateos tendrán que ser de una religión. O son de la religión de Cristo o son de la religión pagana. Pero al final no van a haber ateos. Porque aún el ateo, para ser ateo, necesita tener fe. Y necesita tener una creencia. Así que no es ateo. Simplemente decide rebelarse contra Dios, sabiendo que existe, niega su existencia. Y él particularmente no lo acepta. Lo mismo el catolicismo y las iglesias protestantes que al final rehúsen no obedecer a Dios, también se convertirán en ateas. Y habrá una religión atea, secular, pagana, que será Babilonia. Atea porque no creen en el verdadero Dios, sino que han creado una religión falsa. ¿Con qué obra demostraría el papado que era y que sigue siendo enemigo de Dios? Texto clave, Daniel 7:25. Y hablará. Ahora Cristo es el que le está hablando aquí a Daniel. Y mire que el mismo Señor le dice, y hablará palabras ¿contra quién? Aquí Dios, Cristo, a través de Gabriel, le está hablando y le está diciendo, este poder religioso católico pagano hablará palabras contra el Altísimo. Yo hago una pregunta. ¿No dijo ahorita el texto que el Babilonia se unía con los poderes de la tierra para combatir contra el Cordero? Y aquí dice también, y hablará palabras contra el Altísimo, blasfemo. Y a los santos del Altísimo, ¿qué iba a hacer? Los iba a matar, los iba a perseguir. Y además de eso, pensará en cambiar los tiempos y la ley. Y serán entregados en su mano tiempos y la mitad de un tiempo, 3 años y medio, 1260 años. Ahora, ¿qué hizo el Vaticano? ¿Cómo aparece el periodo de tiempo en la Biblia? Se conoce como primer día, segundo día, tercer día, cuarto día, quinto día y sexto día. ¿De dónde vienen entonces los nombres de los días que conocemos? Domingo, adoración, día del sol, idolatría. Lunes, de la luna, porque son nombres astrólogos. Martes, del planeta Marte. Miércoles, de Mercurio. Jueves, de Júpiter. Viernes, de Venus. Y sábado, de Saturno. Hoy nosotros conocemos que el santo sábado es de Dios y no le rendimos tributo a Saturno. Le estamos rindiendo tributo a Dios. Pero estos hombres, cambiando el orden, también que cambiaron. Resulta que las 24 horas llegan de 12 de la noche a 12 de la noche, cuando eso es mentira. La Biblia dice que las 24 horas empiezan a la puesta de sol y terminan a la puesta de sol.
¿Sí o no? ¿Qué hizo también? Le puso nombre a los meses. Enero es en homenaje a Jano, un dios pagano. Y todos los meses tienen nombres paganos. Cada mes es un mes de adoración a un dios pagano. ¿El año cuántos días trae? Bíblico, 360. ¿Y cuánto le puso? 6 más, uno bisiesto, 366. ¿Sí o no? Fuera de eso, ¿qué más hizo? Ahora se atrevió a cambiar, a alterar la ley de Dios, quitando el 4º mandamiento y colocando santificar las fiestas el domingo, quitando el 2º mandamiento y dividiendo el 10º mandamiento en 2. Y sabe que al hacer esto, la humanidad dice, él viene de parte de Dios, porque quien tiene autoridad para cambiar la ley de Dios, viene de Dios. Y por eso la gente se asombra. Pero ¿quiénes son los que se asombran? Aquellos cuyos nombres no están registrados desde la fundación del mundo en el libro de la vida. Aquellos que no tienen un conocimiento claro. Este hombre iba a hacer este trabajo durante este periodo de 1260 años. Conflicto de los siglos. Página 47, capítulo 3 dice: una vez que suprimió lo que descubría el error, Satanás hizo lo que quiso. La profecía había declarado que el papado pensaría mudar los tiempos y la ley. Cambiaría el orden. Daniel 7:25. No tardó en iniciar esta obra para dar a los convertidos ¿del qué? Del paganismo, algo que equivaliera al culto de los ídolos, y para animarles a que aceptaran nominalmente el cristianismo, se introdujo igualmente en el culto cristiano la adoración de imágenes y reliquias sagradas según ellos. Hermano, los templos que usted conoce hoy católicos eran templos paganos que los romanos utilizaban para adorar a sus dioses. La Roma literal e imperial. Este sistema de idolatría fue definitivamente sancionado por decreto de un concilio general para remate de su obra sacrílega. Roma se atrevió a borrar de la ley de Dios el 2º mandamiento que prohíbe la adoración de las imágenes y dividió en 2 el último mandamiento para conservar el número de estos. ¿Qué atrevimiento hizo Roma? El papado se atrevió a tocar lo que Dios escribió con su dedo, porque toda la Biblia es inspirada por Dios, pero los 10 mandamientos dice Éxodo 31:18, que Dios termina de hablar con Moisés y le dio 2 tablas de piedra escritas con su propio dedo. Los mandamientos no fueron inspirados, fueron escritos por el Dios literal. El espíritu de concesión al paganismo fomentó aún más el desprecio a la autoridad de Dios del cielo. La gente terminó creyéndole más a Roma, a los papas, que a Dios. La gente